Siempre pensé que para enfriar mi furgoneta en verano tendría que gastarme cientos de euros en un aire acondicionado para camión o autocaravana. Y aunque en realidad conocía los aires acondicionados portátiles, no confiaba mucho en ellos. Pero pensé, ¿sabes qué? Por lo que cuestan, vale la pena probar con uno, ¿no? Pero mejor empecemos desde el principio. No, más al principio aún. Y ahí estaba yo, el verano pasado, buscando ventiladores otro año más por AliExpress, a ver cómo podía calmar el calor de la ola de verano que nos volvía a venir otro año más. Esta vez sí que lo iba a lograr, iba a pasar el verano bien fresquito y además gastando muy poco dinerete, porque todos estos aparatos que me había comprado apenas me habían costado 10, 15 o 20 euros como mucho cada uno. Era una victoria segura. ¿Qué podría salir mal, no? Durante el verano y en épocas de que le dé mucho el sol, las furgonetas se convierten en auténticos hornos. Tienen un exterior que es metálico y en cuanto le da el sol se convierten en una sartén, parecen un radiador que va echando calor hacia adentro. Es uno de los problemas que más sufrimos cualquier persona que tengamos vehículos camper o incluso cualquier persona que haya conducido un coche. Él sabe que esto pasa. Cuando vuelves de la playa tu coche está a 50 grados, no hay otra. En el coche no pasa nada porque tú abres las ventanillas y en cuanto empiezas a circular, el coche se ventila y baja la temperatura. Luego pones el aire acondicionado y en 5 o 10 minutos tienes la temperatura perfecta para poder estar en el coche a gusto. En cambio en las furgonetas esto no pasa. En el mejor de los casos es posible que después de llegar de la playa quieras marcharte y puedas ventilar, pero si quieres llegar de la playa y por ejemplo darte una ducha, cambiarte y quedarte en ese mismo sitio donde tenías aparcada la furgoneta, el calor es realmente asfixiante. Si tienes suerte puede que corra un poco el viento y puedas ventilar un poco abriendo las puertas, pero esto no suele ser nunca suficiente, porque en el mejor de los casos vas a conseguir que la temperatura sea la misma que la de fuera, pero lo normal es que no, porque la chapa está irradiando calor hacia adentro y como mucho vas a poder bajar 5 o 4 grados por encima de la temperatura exterior. Así que en un día de unos 30 grados, la temperatura de la furgoneta como mucho va a poder estar a 34, 33, a lo mejor como mucho a 32. Y si consigues que la temperatura exterior sea la misma que la interior, ya es una gesta. Precisamente por esto es tan importante tener un buen aislamiento en un vehículo camper. Siempre hacemos mucho hincapié en que los vehículos tienen que estar bien aislados y es sobre todo por el verano. En invierno, al fin y al cabo, si tú pones una buena calefacción, la pones a tope y sí, es posible que el calor se te vaya para afuera, pero la calefacción va a seguir calentándote y vas a poder tener el habitáculo a una temperatura agradable. En cambio, en verano la temperatura sube muchísimo gracias a que el sol está dando en la chapa y toda la furgoneta se convierte en un radiador gigante emanando calor hacia adentro. Así que en invierno, si fuera tenemos por ejemplo 0 grados, dentro de la furgoneta como mucho vamos a tener 0 grados. De ahí para arriba lo que nosotros calentemos. En cambio en verano, si fuera hace 30 grados, con el calor de la chapa vamos a tener dentro 40, 45 o 50. Es una sensación realmente exagerada la que produce el sol dentro de los vehículos, así que el aislamiento sobre todo tenemos que tenerlo en cuenta para verano. Te voy a dejar por aquí un vídeo donde te enseño cómo se hace un buen aislamiento con Kaiflex. Estoy seguro de que alguno de estos ventiladores va a hacer el trabajo que yo necesito, va a refrescarme la furgoneta y voy a poder dormir a gusto. Con este sistema para enfriar, seguro que voy a estar muy fresquito. Este ventilador para poner en las orejas aquí en el cuello va a ser el definitivo. Lo que parece que tengo es un reactor de un avión en la oreja. ¿Podemos decir que refresca la cara? Bueno, sí que refresca la cara, pero creo que en una escala de 1 al 10 pondría este sonido en la oreja como un martillo percutor. Prefiero que me pase un autobús por encima que seguir teniendo esto en la oreja. Con este sí que sí, no lo sé. Tiene 3 velocidades y a la velocidad más potente, la verdad es que es como si me hiciese un soplido fuerte en la cara. Pero yo no sé si esto será suficiente para enfriar la furgoneta. No enfría. Creo que no. Tendremos que usarlo de esta manera para poder sentir un poquito de frescor en la cara. Pero oye, si es lo que a ti te apetece, ¿quién soy yo para decirte que no vayas a la playa con este ventilador puesto en la cara? También puedes dormir así en la cama de la furgoneta. ¿Quién soy yo para decirte que no lo hagas? Puede que el anterior no funcionase bien, pero
Con este ya veréis como sí que sí. Es el doble o el triple de grande que el otro. Es muy silencioso. Por el momento la cosa pinta bien. Aire tira, pero la verdad es que frío, no lo sé. Creo que con esto también va a ser complicado que podamos refrescar la furgoneta. Este tampoco enfría. O está bien, con los anteriores no ha funcionado todo lo bien que quería, pero con este sí que sí. Esto sí que va a dejar ambientada la furgoneta con bien de humedad y va a bajarnos la temperatura. Aquí sí que no tengo ninguna duda. Estoy seguro de que va a ser el sistema definitivo. Expolvorea un poco de agua que le ponemos aquí, así que nos va a poner agua en toda la zona donde lo pongamos. Mira cómo echa fresquito. El color era un pasote, la verdad que los LEDs de colores ambientaban súper bien la furgoneta. ¡Esta vez sí, amigos! ¡Esto sí que va a bajar la temperatura! ¡Ah! ¡Tampoco! Ninguno de los sistemas baratos que he probado ha conseguido bajar ni un solo grado la temperatura de la furgoneta. Un ventilador nos da una sensación térmica de frío, eso es innegable, pero no está bajando nada la temperatura de la furgoneta. Realmente es una sensación del aire pegándote en el cuerpo que al estar sudado sientes una sensación de frescor, pero si miras el termómetro no va a haber bajado ni un solo grado la temperatura. Así que si no queda más remedio, siempre es mejor un ventilador que nada. Incluso un ventilador con un humidificador te va a dar una sensación de frescor, eso es innegable, pero no te va a bajar la temperatura de la furgoneta. Si queremos tener una buena climatización, vamos a tener que hacer uso de un aire acondicionado. Los ventiladores yo los dejaría en el montoncito de los enfriadores de mierda. La cosa se ha puesto complicada porque cada vez que pruebo algo en la furgoneta estoy sudando como un pollo. No hay manera de reducir la temperatura dentro de la furgoneta porque en verano, aunque fuera esté relativamente a buena temperatura, con los rayos del sol cascando en la chapa no hay manera. Y aquí estamos, otra vez más, intentando solucionar el problema del calor en la furgoneta en verano. Este verano sí vamos a conseguirlo. Así que aquí estoy de nuevo, a día de hoy, haciendo otra vez otra búsqueda en AliExpress, donde están los productitos de China, buenos, bonitos, baratos, pero esta vez no voy a buscar un ventilador. Esta vez voy directo a por un aire acondicionado. Tengo claro que el presupuesto que manejo para este aire acondicionado va a tener que ser más alto que el de un ventilador, pero es que tampoco me quiero gastar un dineral como cuestan los aires acondicionados específicos de autocaravana o de camión, porque la verdad es que no tengo tanto dinero. Y buceando por AliExpress he dado con esta unidad de aire acondicionado portátil de Cecotec. Así que este soy yo, pero este verano vengo con mi aire acondicionado listo para refrescar la furgoneta. Y por si te lo preguntas, no me ha pagado un duro Cecotec para hacer este vídeo. Pero estaría bien que lo hiciese, así que chicos, adicta si queréis. Son muchas las veces que he escuchado hablar muy mal sobre estos aires acondicionados portátiles, más conocidos como pingüinos. Realmente nunca he utilizado ninguno, pero estoy seguro de que tienen que enfriar, porque tienen un sistema como cualquier otro aire acondicionado. Así que simplemente vamos a explorar por qué funciona o por qué no funciona. Los aires acondicionados funcionan todos con el mismo principio de enfriamiento. Es más o menos el mismo que el de las neveras, por medio de un gas que tiene unas propiedades especiales y un proceso físico de compresión, expansión y una serie de cosas que hace por dentro de la maquinaria, consigue emitir frío. Los aires acondicionados también generan calor, al igual que las neveras que, si os habéis fijado, tienen por detrás un radiador que echan calor. Esto es porque aprovechan la parte fría del proceso para enfriar y la parte caliente la expulsan directamente para tirarla fuera, porque para enfriar no nos interesa el calor. En los sistemas de aire acondicionado convencionales que nos encontramos en las casas, podemos ver esto muy claro, porque tienen una parte del aire acondicionado que está de la fachada hacia afuera y otra parte que está hacia adentro. Esto es lo más eficiente porque cogen la parte que emite calor y la dejan fuera y la parte que emite frío la dejan dentro. Así que en ningún momento se mezclan y el calor se queda fuera y el frío dentro. Sin embargo, estos aires acondicionados portátiles funcionan con el mismo principio y necesitan una parte que enfría y otra parte que calienta para funcionar.
con la diferencia que tenemos que tenerlo todo en el mismo bloque. No podemos sacar afuera la parte caliente. Estos sistemas de aire acondicionado tienen la toma de entrada y de salida de la parte que enfría y de la parte que calienta toda en el mismo bloque. La parte caliente del circuito está de la mitad hacia abajo y la parte que enfría está de la mitad hacia arriba. La parte alta va a coger aire por la zona trasera y lo va a expulsar más frío por la zona delantera. Al mismo tiempo, esta zona del medio hacia abajo tiene la zona caliente del aire acondicionado. Por aquí tomará aire en un radiador que tiene interno y lo expulsará por aquí hacia afuera mucho más caliente, haciendo posible el proceso de enfriamiento posterior. Así que por aquí nos va a expulsar aire caliente y por esta otra parte nos va a expulsar aire frío. Los fabricantes han dado con una solución muy buena, guiño guiño, que es poner un tubo para echar el aire caliente por la ventana hacia afuera. Antes de nada, para hacer esta prueba os voy a enseñar este termómetro que me he comprado. Es un poco mierda porque hay que conectarle un cable, pero por otro lado, esa es la parte buena, que cada vez que se le desconecta el cable, se pone a cero y empieza a contar el reloj desde cero, así que nos sirve muy bien para poder hacer las pruebas que necesitamos y ver exactamente el minutaje que llevamos encendida cada cosa y ver el frío que ha dado o que ha dejado de dar. Cada vez que quiera poner a cero el termómetro solamente debo desconectar el USB de detrás y volver a conectarlo. Y veremos que el reloj se ha puesto a cero. Así que nos va a venir estupendo para poder hacer estas pruebas. En la zona de la cabina vamos a tener otro termómetro para poder consultar en todo momento la temperatura que tenemos en la cabina y en la vivienda. Como tengo esta cortina que es súper eficiente para aislar la cabina de la vivienda, vamos a aprovecharla a tenerla puesta y como el resto de cosas os voy a dejar en la descripción el enlace a esta cortina porque hace un trabajo excelente. Los fabricantes nos facilitan este tipo de adaptadores para poder poner en la zona de la extracción del aire caliente y poder adaptar el tubo a la salida de nuestra ventana. Por suerte el aire acondicionado también nos trae esta tobera que vamos a poder conectar en la ventanilla, pillada, así queda muy bien y seguro que va a funcionar de maravilla. Así por aquí saldrá el aire caliente y por aquí entrará aire que tendrá que coger. Cuando sale por aquí aire, por otro lado tendrá que recogerlo. Pondré el aire por esta zona, que es donde podré dejar el tubo tirado desde aquí hasta la zona de la ventanilla, que es por donde va a extraer el aire caliente. Por aquí va a tirar aire frío y ya verás qué bien. Este tubo tiene el camino perfecto por aquí hasta conectarlo en el tubo de la tobera de extracción. Ahora que tengo perfectamente colocado todo como manda el fabricante, voy a enchufarlo y vamos a enfriar la furgoneta. Es un aire acondicionado portátil muy baratito y que promete enfriar mucho, pero funciona a 220 voltios. Por suerte, como tengo una instalación muy buena eléctrica en mi furgoneta con baterías de litio, LiFePO 4, un gran inversor, muchos paneles solares, el tema de la eficiencia energética a mí no me importa, entonces me voy a aprovechar de que tiene un precio muy barato para enfriar mi furgoneta por poco dinero, ya que el sistema eléctrico ya lo tengo montado. Por esto siempre os digo que es súper importante tener un sistema eléctrico gordo, porque no solamente vas a utilizar las cosas que tú tienes planificadas, puede que el día de mañana aparezca cualquier cosa que quieras conectar. Y si ya tienes un buen sistema eléctrico, no tienes ningún problema. Acaba de empezar a funcionar, lo estoy escuchando ya. Este aparato también trae mando a distancia, lo que lo hace súper interesante para poder encender y apagarlo, por ejemplo, desde la cama. Antes de nada, cerraré la cortina térmica para que se nos quede el frío en la estancia de la vivienda. Cubriré el tubo porque he escuchado a mucha gente decir que el tubo se calienta y emite calor, así que dejando el tubo de la parte de la cortina hacia afuera, vamos a permitir que hacia aquí solamente tire frío. El aire que está tirando se siente bien frío y la verdad es que aquí delante del aire acondicionado la sensación es de frío real, no tiene nada que ver con los ventiladores que solamente mueven aire. Claramente
esto enfría. Así que estoy seguro de que esto va a funcionar. La verdad es que prometía mucho, pero no sé si tendría que estar tan seguro. Recuerda que el año anterior ya había pasado por esto antes con muchos ventiladores y acabaron siendo un fiasco. Encendemos el termómetro para que podamos controlar la temperatura y la hora, y ahí estamos, a 24,1 grados. Empezamos. Tengo puesta la temperatura a 16 grados para que no baje de ahí, aunque no sé qué me dice que no creo que vaya a conseguir bajar la temperatura a 16 grados por lo que sea. Cierro la claraboya, apago las luces, me marcho de aquí y vuelvo en un rato. Hace exactamente 1 hora que encendí el aire acondicionado y vamos a ver cómo ha reducido la temperatura. Estoy un poco nervioso para ver lo que nos vamos a encontrar. ¡Vamos allá! En un primer momento tengo que decir que se siente bastante frescor al entrar del exterior. Vamos a ver la temperatura. Tenemos 23,1 grados. Hemos conseguido reducir la temperatura, pero la verdad es que no es lo que a mí me gustaría. Solamente ha bajado 1 grado la temperatura. Y aunque tampoco es que hiciese mucho calor hoy, en 1 hora yo esperaba que me bajase más temperatura, teniendo en cuenta el frío que se siente cuando pones la mano. Así que el aparato estoy seguro de que será capaz de poder enfriar más que esto. Voy a tener que estudiar seriamente qué es lo que está pasando en este sistema para que solamente haya bajado 1 grado de temperatura. Soy ambicioso, yo creo que con el frío que tira este equipo voy a poder sacarle más provecho. Quiero ver a cuánto está la temperatura de la cabina, ya que posiblemente se haya calentado todavía más de lo que estaba debido al tubo que está extrayendo el aire caliente. ¡Wow! La cabina está a 33 grados. Viendo la diferencia de temperatura que tengo con la cabina, todavía estoy más contento y me da mucha esperanza de lo que pueda hacer con este enfriador. Definitivamente el aire sale muy frío de la unidad enfriadora. Así que estoy seguro de que algo no está funcionando como tiene que funcionar, ya que 1 solo grado en 1 hora es muy poco para todo el frío que tira el aparato. Incluso aunque estemos dentro de una furgoneta que sabemos que nos está dando el sol y al mismo tiempo que nosotros la enfriamos con el aire acondicionado, el sol nos la está calentando por fuera, sigue siendo muy poco porque 1 hora es mucho tiempo para haber bajado solamente 1 grado. Tenía claro que debía reflexionar sobre esto. No podía ser que un aire acondicionado que echase tantísimo frío no fuese capaz de reducir la temperatura ambiente. Empaqueté todas mis cosas en una mochila y me puse rumbo a hacer el Camino de Santiago. Pienso reencontrarme conmigo mismo y tener las respuestas a todo aquello que estoy buscando. Mira, ya falta menos para Santiago. Solo quedan 20 kilómetros. Solo quedan 5 kilómetros para llegar a Santiago. ¡Oh! Lo tengo. Tras largos días de caminata, recordé una cosa muy importante que me enseñaron en la escuela. Un aprendizaje valioso para la vida. El mínimo común múltiplo. No es eso. ¿Máximo común divisor? No. Es todavía mejor. He recordado que el aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir. ¡No! Con esa maravilla de sistema que han inventado, lo que consiguen es que el aire que el propio aparato enfría, seguido vaya hacia la toma de salida y lo expulse por la ventana para afuera. Todo el aire frío que estaba saliendo por aquí, al ser frío, caía hacia abajo y en el momento que caía hacia abajo, vuelve a cogerlo por aquí y lo echa por el tubo hacia afuera. He estado haciendo el auténtico idiota hasta ahora. Cada cachito de aire frío que salía hacia la furgoneta volvía a expulsarlo hacia afuera. Por eso prácticamente no bajaba la temperatura. Algo de ello se quedaba dentro, pero la inmensa mayoría del aire frío lo volvía a coger y lo tiraba hacia afuera. ¡Estaba montándolo mal! Pero si lo estaba haciendo como indicaba el fabricante, ¿por qué te mandaría el fabricante montarlo? No tengo ni idea. Pero lo que tengo claro es que no es la manera correcta de montarlo, ya que el aire frío nos lo expulsa para afuera a los pocos segundos de haberlo enfriado. No tiene mucho sentido, teniendo un sistema que realmente enfría porque echa mucho frío. ¿Cómo han podido hacer este sistema de colocación
haciendo que todo funcione mal. Casi seguro podré sacarle mejor rendimiento del que estamos teniendo ahora mismo. La parte buena de tener síndrome de Diógenes es que lo guardo todo, y en este caso la parte interior del panelado de la puerta donde tenía la ventana lo tenía guardado, así que lo he podido utilizar para este proyecto. Dándole calor con esta pistola de aire caliente, fui consiguiendo que el remate fuese cogiendo la forma que necesitaba.
Joder, quiero verlo terminado ya y poder ponerlo fresquito. Toda esta zona de aquí va a tener que estar perfectamente aislada, así que hay que buscar un relleno que haga el aislamiento. Estaba pensando en proyectarle espuma de poliuretano, pero la verdad es que normalmente cuando echas espuma de poliuretano haces una guarrada que no hay quien lo limpie y normalmente es un trabajo nada fino, así que creo que voy a desechar esta idea y voy a ponerle otro tipo de aislante. Una de las partes buenas de tener síndrome de Diógenes es que guardo toda clase de basura y por supuesto el aislante también. Aquí tengo este tipo de aislante que es una lana mineral que posiblemente me va a servir para hacer esto. Después de revisar en la caja de telas, resulta que he encontrado este retal que tenía de polipiel por aquí y me va a venir perfecto para hacer el remate. Y ahora que ya tengo por fin terminado de tapizar toda la zona que va a hacer el encaje con el aire acondicionado, hay que hacer el resto del tapizado de lo demás. La parte trasera del adaptador está bastante envejecido porque se ve que lo utilicé para pintar algo y entonces tiene mal aspecto. Lo que voy a hacer ahora va a ser toda esta zona, tapizarla para que quede perfecta. Este proceso lo voy a hacer con un spray de cola de contacto. Esto se utiliza generalmente para hacer este tipo de trabajos y es específico para tapicería de coche. Aguanta mucho calor y cuando venga el sol y se caliente mucho no se va a despegar como puede pasar con otras colas de contacto. Como siempre, enlace en la descripción.
adaptador ya está perfectamente terminado y puesto donde tiene que estar y siempre debió de estar, vamos a ver exactamente cómo funciona y cuánto podemos bajar la temperatura de la furgoneta. La forma correcta de poner un aire acondicionado no es entrar a la furgoneta y poner el aire acondicionado, porque normalmente cuando llegamos la furgoneta está muy caliente y si podemos ventilar en un primer momento, vamos a sacar todo el calor exagerado de la furgoneta. Es verdad que cuando nos vayamos acercando a la temperatura exterior ya no vamos a poder bajar más, así que ese será el momento de empezar a conectar el aire acondicionado. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es abrir y ventilar, porque es la manera más sencilla y más rápida de poder bajar la temperatura de nuestra furgoneta que ha estado al sol durante todo el día. Esto va a ser gratis, no va a costar ni un vatio. Pero antes de ponernos a ventilar, hay otra cosa muy importante que tenemos que hacer, porque cuando ventilemos no vamos a querer que se nos llene de mosquitos y de bichos la furgoneta. Así que para evitar esto voy a ponerle una mosquitera lateral y una mosquitera en la parte trasera. Las mosquiteras pueden ser de muchos tipos distintos, pero esencialmente es una tela con agujeritos muy pequeños semitransparentes que no permite que pasen los mosquitos, pero sí el aire y la ventilación. Estas mosquiteras van a hacernos un trabajo buenísimo en verano, porque el momento en el que hace más calor es cuando más les gusta salir a los mosquitos y a los insectos, así que es cuando vamos a necesitar ventilar justo cuando más bichos van a querer entrar a nuestra furgoneta, y no queremos esto. Esta mosquitera trasera tiene un enganche por medio de imanes, que veis que en el momento en el que pasamos o abrimos por aquí, esto se vuelve a quedar cerrado y no pasa ni un mosquito. Mirad cómo se cierra, es una pasada. Este sistema me gusta un montón, pero en la lateral tenemos otro sistema diferente que también es muy bueno y ahora os voy a contar por qué lo he elegido. La mosquitera lateral tiene un sistema
que se va recogiendo arriba y se sujeta aquí, hecho un rollito con este sistema de sujeción de clic para que lo podamos mantener abierto y no tengamos que estar todo el rato abriéndolo con las manos. Esto va a ser importante en el momento que pongamos aquí el climatizador, aire acondicionado, porque vamos a tener que tener acceso a la ventana constantemente y no queremos tener que estar apartándolo todo el rato. Queremos que se quede sujeto para arriba. El aire acondicionado va a ir colocado en esta zona de aquí teniendo acceso a la ventana. Y si esta mosquitera tuviese el imán para sujetar, habría que estar recogiéndolo hacia el lado todo el rato y sería bastante más incómodo. De esta forma se recoge arriba como os he enseñado antes y es una manera mucho más sencilla de tenerla sujeta. Una de las primeras lecciones que nos da casi siempre una furgoneta en cuanto entramos a ella es que nunca corre el aire tanto como a nosotros nos gustaría. Hoy me encuentro la furgoneta a 31 grados antes de ventilar. Por fin ha llegado ya el día en el que vamos a probar el sistema que acabo de estar fabricando durante varios días. La verdad es que estoy un poco nervioso y no sé si será un triunfo o será una cagada, pero pase lo que pase, lo veremos juntos. ¿Tú qué crees? Déjamelo en los comentarios antes de que veamos el final. ¿Crees que funcionará? ¿Bajará más la temperatura de la furgoneta? ¿O será más o menos lo mismo? Como veis, he puesto todos los parasoles delanteros por donde le está pegando el sol, porque no queremos que entre ni una gota de sol que caliente el habitáculo. De todas maneras, voy a echar la cortina, que también es otro aislante, para que cree una cámara de diferencia de temperatura aquí donde está el aire puesto, con la zona delantera, que es por donde nos va a entrar el sol. Como os dije, esta mosquitera se puede recoger para dejar todo sujeto arriba, de manera que quede totalmente abierta. Y ahora vamos a ver por qué. Y es porque para poner este adaptador en la ventana y el aire acondicionado en su sitio, vamos a necesitar que la mosquitera esté totalmente recogida. Estoy súper contento con el resultado. Por aquí ha quedado perfectamente sellado toda la pieza para que no nos entre nada por ningún lado de aire exterior. Aquí hay un pequeño agujerito que no vamos a poder evitar, pero es un mal menor. Ahora, cuando nuestro sistema de aire acondicionado se conecte en la tobera de aquí, vamos a conseguir que la parte baja, digamos todo lo que genera calor, esté completamente fuera. Tanto la zona por donde coge aire como por donde extrae el aire. Es lo más parecido que vamos a poder hacer con un sistema convencional de los que están en dos partes. Esta será la parte por la que saldrá el aire frío y a su vez este aire frío volverá a entrar por la parte trasera, lo enfriará y lo volverá a tirar adentro más frío, haciendo este circuito dentro de la furgoneta todo el rato. De esta forma vamos a conseguir que la parte que tira aire hacia afuera no esté cogiendo aire de dentro. Así que vamos a conseguir el sistema que realmente funciona en los aires acondicionados en nuestra furgoneta. Como teoría todo está sonando muy bonito, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la práctica. Voy a resetear el termómetro, podemos ver que ahora mismo estamos a 29 grados y 0 minutos. Así que vamos a hacer la misma prueba de la última vez y ver en una hora cuánto somos capaces de reducir. 3, 2, 1... Ahora mismo se cumple una hora desde que he puesto el aire acondicionado. Tendríamos que tenerla bien fría. Ahora sí que estoy sintiendo fresquito de verdad. No sé qué temperatura nos encontraremos, pero... ¡Oh! Esto sí que es lo que yo quería ver. ¡22 grados! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! Esto son
Muy buenas noticias, teniendo en cuenta que solamente ha sido la primera hora y que podríamos estar dándole mucho más tiempo durante todo el día. Realmente podríamos tener funcionando el aire acondicionado, podríamos tener incluso a 21 o 20 grados, que es una temperatura realmente fría para ser una furgoneta. No creo que cualquier día de verano podamos conseguir esas temperaturas, porque hoy tampoco era un día extremadamente caluroso. Pero poder tener 22 grados durante el día en un día soleado de unos 30 grados al exterior es una absoluta locura. En el peor de los casos, una noche cualquiera en verano, de las más calurosas, podemos tener 33, 35 grados tirando por lo alto, una noche de locura 38, podríamos bajar 10 grados, que sería dormir entre 25 y 28 grados. Es una temperatura absolutamente de locura para poder dormir dentro de una furgoneta. Incluso dentro de una casa en verano, en una zona calurosa, ya sería una temperatura súper agradable. Pero en una furgoneta, eso ni en nuestros mejores sueños lo podíamos pensar tener por 180 euros. Eso en una noche que tenga una absoluta locura de calor. En una noche normal, caliente de verano, que nos haga 30 grados, por ejemplo, podemos tener la furgoneta en apenas una hora en 24 o 23 grados perfectamente. Este sistema es una auténtica pasada. Por menos de 180 euros estamos consiguiendo reducir la temperatura de la furgoneta como con un aire acondicionado de más de 1000 euros. Pero como puedes imaginarte, no todo es tan bueno. Tenemos un aparato muy barato con una capacidad de enfriamiento muy buena. Pero la parte mala es que consume bastante, es poco eficiente, no se puede tener todo. Así que para poder utilizar este sistema de enfriamiento vas a necesitar un buen sistema eléctrico como el que yo tengo en mi furgoneta. Vamos a necesitar tener un sistema de litio, no nos sirve de gel o de AGM, porque estamos ya en el límite de la capacidad de energía que podemos extraer de ese tipo de baterías. Esas baterías antiguas, como mucho, pueden dar unos 800 vatios o algo así, y esto en unas condiciones óptimas. Así que si tienes una batería de AGM o de gel, vete olvidándote. Lo segundo que vamos a necesitar para poder hacer funcionar un sistema de este tipo van a ser unos buenos paneles solares. Y yo me pondría más o menos un mínimo de 400 vatios en paneles solares y a poder ser de ahí para arriba. Ten en cuenta que cuando utilizamos este sistema al sol, priorizamos la energía solar por delante de la batería. Por lo tanto, si nuestro panel solar nos está generando 300 o 400 vatios, pues el resto solamente tendrá que sacarlo de la batería y quedarán otros 400, 500 por ahí. Así que si tenemos unos paneles solares, como es mi caso, de 800 vatios, que a pleno rendimiento me pueden producir unos 600 vatios, estamos hablando que la batería solamente tendría que dar 200 vatios para hacer los 800 que consume. Así que con 200 vatios de consumo, con mi batería de 400 amperios hora, puedo tener todo el día encendido el aire acondicionado, y eso es lo que te apetece escuchar, ¿verdad? Por otro lado, como es un aire acondicionado que funciona a 220 voltios, vamos a necesitar un inversor bastante potente. Son 800 vatios, pero sabemos que seguramente vamos a querer utilizar más cosas además del aire acondicionado. Es posible que queramos cargar algún móvil o queramos tener cualquier otra cosa encendida. Así que no conviene llevar el inversor al límite, y para poder tener el aire acondicionado junto con alguna otra cosilla conectada a la vez, yo te recomendaría que mínimo tu inversor tenga unos 1500 vatios nominales. Esto no es lo mismo que los vatios pico, que suelen ser los que te pone el fabricante bien grande en la caja. Si te pone que tu inversor es de 4000 vatios, posiblemente el pico sea 4000 y los nominales sean 2000. Fíjate bien en estos detalles. Por otro lado, hay un pequeño truco que es posible que puedas usar sin tener un sistema eléctrico tan potente como el mío. Y es que si tú tienes un sistema eléctrico en tu furgoneta que, aunque no tengas mucha batería, sí que tienes una toma exterior a 220 para campings o cosas así, en el momento en el que te conectes al camping ya podrías tener conectado este sistema de pingüino, sin necesidad de que esté tirando de batería. No vas a tener la misma autonomía para poder usarlo en cualquier sitio, pero siempre que estés enchufado podrás usarlo. Otra posibilidad real que podrías tener en caso de no tener un equipo muy grande eléctrico, ni mucho panel solar, ni mucha batería, sería tener un cargador. Con un cargador potente
conectado a la red podríamos estar en cualquier momento enchufándonos y recargando la batería a 50 amperios, por ejemplo. 50 amperios es una velocidad de carga muy rápida, por ejemplo, para poder tener en cualquier momento cargada la batería rápidamente. Además, en caso de que no tengamos una conexión directa a camping, con un cargador siempre vamos a poder enchufarnos a 220 voltios y directamente nos va a meter energía eléctrica a la batería. Un cargador de 50 amperios aproximadamente nos da la cantidad necesaria de vatios que vamos a necesitar para hacer funcionar este aire acondicionado. Así que la electricidad que nos va a entrar por el cargador la vamos a poder aprovechar directamente para que utilice el aire acondicionado. Esta sería una manera sencilla de poder tener un sistema para conectarte a la red y que funcione tu aire acondicionado. Además, este tipo de cargadores nos van a hacer una función cuando tengamos la batería baja para poder cargarla. Tienen también un programa de mantenimiento para poder tener la batería al 100% cargada cuando vayamos a salir si tenemos la furgoneta parada durante mucho tiempo, y es una de estas cosas que es obligatorio tener cuando tenemos una furgoneta. Este tipo de cargadores para baterías LiFePO 4 son súper útiles, súper sencillos de utilizar, solamente hay que conectar a la red de casa el enchufe y por el otro lado tenemos una toma para conectar a la batería. Según si vamos a querer hacer una carga puntual de la batería, tenemos este tipo de conector de pinzas y también tenemos este otro conector que se atornilla directamente a la batería LiFePO 4 si queremos dejar el cargador más bien continuo enchufado en nuestra furgoneta. En función de la conexión que prefiramos, debemos conectar aquí una u otra conexión. Y ya está, en el momento que enchufemos esto va a empezar a cargar nuestra batería LiFePO 4 con el voltaje óptimo que necesitan este tipo de baterías. Recordad que las baterías de AGM y de GEL no llevan el mismo voltaje de seguridad que las baterías LiFePO 4. Así que si necesitas cargar una batería con un cargador LiFePO 4, tiene que ser específico para este tipo de batería. Os dejaré el enlace a este cargador de 50 amperios en la descripción. Podemos ver que estoy gastando 740 vatios de la batería. Son unos 50 y pico amperios y con una batería de 400 amperios hora como es la mía, tengo para casi 6 horas de uso. Esto quiere decir que por la noche, sin tener que utilizar ni un poquito del panel solar, tendríamos para 6 horas de uso. A estas horas ya ha caído bastante el sol y solamente está cargando 3,5 amperios el panel solar. Así que prácticamente todo lo que está consumiendo lo está consumiendo de la batería. Los paneles solares tienen una capacidad de generar en horario pico hasta 50 amperios por hora. Así que estamos prácticamente en el límite de que podría sostener el aire acondicionado casi completo en su totalidad con los paneles solares. Es verdad que mis paneles solares no son habitualmente lo que más se pone. Normalmente con unos paneles solares de 400 o 500 vatios, como puede llevar la mayoría de gente, igualmente podríamos estar soportando un 60 o 70% de la energía que está gastando el aire acondicionado y la batería solamente tendría que aportar ese otro 30 o 40%. De todas maneras, ya veis que para cualquiera de las cosas que vamos a usar en la furgoneta casi siempre nos viene súper bien tener una buena batería y un buen equipo de energía. Si quieres ver más cosas sobre energía e instalaciones eléctricas en furgonetas camper y autocaravanas, te voy a dejar por aquí el link para que puedas ver un montón de vídeos que tengo al respecto. Es verdad que los aires acondicionados portátiles suelen tener fama de ser ruidosos. Y vamos a ver cómo de ruidoso es este. Para hacer esta prueba vamos a utilizar una aplicación que sirve para medir los decibelios que tenemos en el ambiente. Para que os hagáis una idea, esto es lo que suena cuando pasa un coche. Aproximadamente tenemos unos 80 decibelios. Ahora mismo, solamente con el sonido ambiente, tenemos 50 decibelios en la calle. Poniéndolo en el exterior del aire acondicionado nos está dando unos valores de 70 decibelios. Pero claro, la parte exterior está haciendo ruido, pero el ruido va hacia afuera. Así que ahora vamos a ver cuánto hay dentro. Y nos está marcando 60 decibelios. No es mucho. Por debajo de 60 decibelios, la propia aplicación nos está diciendo que sería el sonido de una biblioteca. Pero eso es justo delante del aire acondicionado. Vamos a ponernos en la zona de la cama y ver cuánto ruido llega hasta aquí. 50 decibelios. Como vemos, 50 decibelios lo equipara a biblioteca silenciosa. Así que la verdad es que si te quejas del ruido, es posible que te moleste. Pero si eres una persona normal, que no tiene demasiado problema por dormir con la tele puesta o algo por el estilo, no supone ningún problema. Desde luego, yo prefiero dormir con un poquito de ruido de fondo
que con 35 grados dentro de la furgoneta. Y todo esto es a la máxima potencia, porque tenemos una posibilidad de poner a menos velocidad el aire acondicionado. Probámoslo. Ahora mismo está marcando 58 decibelios, pero ahora en la zona de la cama posiblemente nos va a sonar bastante menos, porque esto ya es mucho más silencioso que lo otro. Hay momentos en los que incluso baja de 50 decibelios. Y por debajo de 50 decibelios la propia aplicación nos lo muestra como parque silencioso. Absoluta tranquilidad y silencio. Lo que estarías escuchando el aire en la calle. Si tienes una furgoneta pequeña, posiblemente no puedas estar tan lejos como yo a la hora de poner aire acondicionado, pero cuanto más cerca lo tengas, también más fresco vas a tener. Así que lo uno por lo otro. Desde luego, no es ningún problema grave y no hace falta ponerse tapones en los oídos como decís muchos packs. Si esto no se merece que le des un buen like, yo no sé lo que se lo merece. Ten en cuenta que estamos hablando de un aparato que no llega ni a 180 euros de coste. Es una auténtica locura. Recuerda que te voy a dejar como siempre en la descripción todo lo que vas a necesitar para hacer el montaje del aire acondicionado. Y además, incluso os voy a dejar algunos códigos de descuento. Este tipo de rendimiento solamente te lo daban aparatos de 700, 800 euros para arriba. Estamos hablando que por la cuarta o quinta parte de lo que puede costar un aparato específico para furgoneta, podemos conseguir un rendimiento similar. ¿Y tú, tenías un pingüino de este tipo y lo estabas montando mal hasta ahora? Déjanoslo en los comentarios para que sepamos todos cómo habíais estado utilizando hasta ahora este tipo de aparatos. Los errores más comunes que se suelen cometer al utilizar este tipo de sistemas de aire acondicionado son los siguientes. El primero y más importante, como hemos visto, montarlo como manda el fabricante. Realmente es un sistema de mierda, no tiene ningún sentido. Hay algunos aires acondicionados portátiles que sí que tienen otro tubo que toma también el aire desde el exterior, por lo tanto tienes desde la ventana dos tubos entrando hasta el aparato. Tiene más sentido que un solo tubo, pero aún así es una idea muy mala porque el tubo por donde está saliendo el aire caliente está totalmente calentado mientras está trabajando y eso es una especie de radiador que está irradiando calor hacia adentro, que es justo lo que queremos evitar. Por eso mismo he puesto la tobera de manera que directamente esté en la parte exterior la toma de entrada y la toma de salida. No hay necesidad de poner ningún tubo y por lo tanto reducimos al máximo las zonas de calor. Otro error que no tenemos que cometer es utilizar el aire acondicionado con las puertas abiertas. Parece un poco obvio, pero siempre hay alguno que se le va un poquito de aquí y quiere poner el aire acondicionado a la vez que está ventilando y cosas raras. Por favor, no inventemos nada. Tenemos que dejar toda la furgoneta cerrada, tenemos que cerrar la claraboya, cerrar todas las ventanas y solamente dejar el aire acondicionado colocado en la ventana en su tobera para que desde ahí funcione y tire el aire frío para adentro. A su vez va a ir cogiendo de nuevo el aire y lo va a volver a enfriar y enfriar y enfriar y es la manera en la que vamos a conseguir bajar la temperatura. Otro error que no hay que cometer es poner el aire acondicionado sin ventilar, porque si no ventilamos la temperatura inicial va a ser mucho más alta y en unos pocos minutos vamos a poder conseguir bajar bastantes grados la temperatura haciendo simplemente la ventilación, así que recuerda, siempre primero ventila. Otro error del que ya hemos hablado, pero cabe destacarlo, es no tener un buen aislamiento en la furgoneta. Y cuando hablo de buen aislamiento, hablo de tener aislada toda la chapa y también los cristales, porque por la parte delantera de la furgoneta tenemos totalmente acristalado todo y por ahí pasa muchísimo calor. Es importante que tengamos en cuenta poner los parasoles o los oscurecedores a la furgoneta, bien por fuera, bien por dentro, pero tenemos que tener algún sistema para que el sol no traspase hacia adentro, porque eso nos va a meter muchísimo calor que no queremos. Y el error posiblemente más importante que no debemos cometer es estar entrando y saliendo constantemente de la furgoneta, porque cada vez que abrimos y cerramos la puerta está marchándose el aire frío y entrando aire caliente, de manera que estamos retrocediendo un montón de tiempo en el enfriamiento y vamos a tener que hacer trabajar durante mucho más tiempo de nuevo para volver a llegar a la temperatura que estábamos. Si te ha gustado esta locura de vídeo, dale al like, suscríbete y hasta la próxima.